gusto estar aquí. Traigo un anuncio especial. Les mandó saludos el pastor Jorge Ibarra de la iglesia Gracia y Paz en Mexicali. Les mandó muchos saludos y pues ahí están en contacto ellos con nosotros y lo invité, Dios mediante se dé la oportunidad para cuando sea la imposición de manos nos pueda acompañar y les mando muchos saludos. Y gracias a Dios por ese tiempo también que pudimos tener en estas conferencias. Fueron de mucha edificación personalmente a mí, en mi vida como pastor. El tema fue la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y fue muy enfocado a pastores y a la iglesia en relación con sus pastores. Y fue de mucha edificación y el tiempo que pudimos tener con hermanos también fue de mucho gozo y mucho ánimo. Gracias a Dios por esos tiempos. Gracias, mi hermano. Muy bien, en esta ocasión les voy a pedir que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Todavía no entramos con Romanos, un poquito de paciencia, ya pronto llegaremos ahí. Por lo pronto, en esta ocasión, acompáñenme a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 22. Capítulo 5, versículos 19 al 22. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Vamos a ver. Padre Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tus muchas misericordias, su providencia y cuidado, por habernos llevado y traído con bien a estas conferencias, por que tú mantienes y fortaleces a tu iglesia. Y gracias también te damos por estos tiempos de alabanza, de adoración que podemos tener para darte gloria y honra, y también estos tiempos de refrigerio en el cual podemos exponernos a tu palabra y ser edificados. Háblanos en esta mañana y tu Espíritu Santo se mueva en cada mente, en cada corazón. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Juan Carlos Royal, a quien a lo mejor muy probablemente muchos de aquí ya han leído o han llegado a leer, tiene un libro titulado Nudos Desatados, es el título en inglés, y él habla de 3 principios o grandes doctrinas que ganaron la batalla de la Reforma Protestante, que fueron los puntos claves de la controversia entre los reformadores y la Iglesia de Roma. Y ellas son la suficiencia y la supremacía de la Santa Escritura, la justificación solo por fe, sin necesidad de la ley, y el tercero, el derecho del juicio privado. Las 2 primeras, por supuesto, son muy famosas, las hemos escuchado, son parte de las 5 solas de la Reforma, pero muy probablemente la tercera a lo mejor no la habían escuchado anteriormente. Y él escribe un capítulo completo acerca del juicio privado. Y este principio dice que cada individuo cristiano tiene un derecho de juzgar por sí mismo, por medio de la palabra de Dios, si lo que se le presenta como verdad religiosa es la verdad de Dios o no lo es. Pero no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Y dice que Dios requiere que cada cristiano use su derecho, del que acabo de mencionar, para comparar las palabras de los hombres y los escritos de hombres con la revelación de Dios y de asegurarse que no sea engañado por falsas enseñanzas. Pero también dice que es una necesidad y dice que es absolutamente necesario que cada cristiano, quien ama su alma y no quiera ser derivado, ejerce el derecho y cumple con el deber al que me he referido, viendo que la experiencia demuestra que el descuido del juicio privado siempre ha sido causa de inmensos males en la iglesia de Cristo. Entonces lo pinta o lo muestra como un derecho,
como una responsabilidad y también es una necesidad que todo creyente tiene de juzgar por sí mismo todas las cosas a la luz de la palabra de Dios y de nunca rendir nuestras conciencias a ningún hombre o grupo de hombres o alguna institución religiosa, ningún sacerdote, ningún papa, ningún pastor o tradición de la iglesia se le debe de dar nuestra confianza implícita sin antes haber examinado por nosotros mismos si es la verdad. Es decir, no es simplemente porque así lo dicen, entonces lo creemos, sino que todos somos responsables delante de Dios para ejercitar el discernimiento. Y de hecho es el título del mensaje en esta mañana, ejercitando el discernimiento. Es decir, examinar todo lo que se nos enseña bajo las Escrituras. Y si fue verdad en los tiempos de los apóstoles, fue verdad en los tiempos de Juan Carlos Ryle, con más razón es necesario ser recordados de esto en nuestros tiempos. Tantas huecas filosofías y estratagemas de hombres que desvían al hombre de la verdad. Porque estamos no solo inundados de predicadores, estamos inundados de iglesias, de maestros religiosos en YouTube, en Facebook, en cualquier red social. De hecho, incluso las librerías cristianas que tienen libros y libros de autores, tantos autores tan diferentes que supuestamente enseñan las Escrituras. Y recuerdo un meme en una ocasión de una librería llamada Nobles and Barnes, en la sección de fantasía religiosa, estaba ahí parado el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Y eso como me dio risa, pero también me dio tristeza. Y de hecho, alguien comentó en una ocasión que preferiría enviar a su hijo a una licorería para comprar una Coca-Cola que enviarlo a la común librería cristiana para comprar un libro. Hay todo tipo de predicadores y maestros en nuestros tiempos. Y la verdad es que aunque dicen tener la misma base, es decir, las Escrituras, no están enseñando lo mismo. Y solo porque usan el nombre de Jesús y citan algunos versículos en ciertos lugares, no quiere decir que estén enseñando la verdad, sino que vienen como lobos rapaces vestidos de ovejas y se presentan como verdaderos siervos del Señor Jesucristo. Algunos hasta se nombran apóstoles y profetas. Y la Biblia nos advierte de esto y nos dice que no debemos creer a todo espíritu. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Primero de Juan 4, versículo 1. Entonces, este principio del derecho, responsabilidad y necesidad del juicio privado es extremadamente importante. Y es por eso que estudiaremos esto en esta mañana. Y es un pasaje interesante que contiene 5 breves y precisos mandatos. Y anteriormente Pablo ha dado otros preciosos y breves mandatos y se dividen en 2 grupos. Los primeros son del versículo 16 al 18 que ven ahí. Y hablan de nuestra actitud interna, en nuestra relación con Dios y su propia expresión. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y luego tenemos este otro grupo de mandatos y estos son los que estaremos observando en esta mañana. Son 5 y todos están interconectados con la obra del Espíritu Santo y el ministerio de la palabra en la iglesia y en cuanto a las enseñanzas y predicaciones a las que nosotros nos estamos exponiendo. Y vemos este énfasis en el asunto de ejercer discernimiento. Un énfasis de distinguir la verdad de lo falso, de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Y dice nuestro texto, no apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y en esta mañana consideraremos estos mandatos uno a uno, cuál es su relación el uno con el otro. Y de hecho, se pueden manejar bajo 2 encabezados: los mandatos negativos y los mandatos positivos. En cuanto al discernimiento nos dice qué debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Algo que tenemos que ver antes de entender cada uno de estos es su conexión.
Primero, no vemos que sean cosas similares, sino que están interconectadas. Y eso nos da la idea desde el versículo 16. Dice, estén siempre gozosos. Estás con tanto gozo en el Señor y alegre en Cristo que terminas en oración. Oren sin cesar. Y estás con este gozo orando que no te queda más que dar gracias, estar agradecidos por las bondades de Dios. Den gracias en todo. Entonces, podemos ver que es una serie de ideas interconectadas. Pero luego ya aquí con ese mismo énfasis, con otra serie de ideas en cuanto a ejercitar el discernimiento. No apaguen el Espíritu. Es una prohibición general de estorbar la obra del Espíritu Santo. Y luego, de forma particular, dice, no despreciar las profecías. No desprecien las profecías. Y en lugar de andar despreciando la palabra, mejor presten atención a la palabra, pero examínenlo todo. Y al examinar todo, retengan lo bueno y absténganse del mal. Con esto podemos ver que está conectado uno con otro estos mandatos. Pero vamos a verlos uno a uno. Dice el versículo 19, no apaguen el Espíritu. Lo que aquí tenemos ahora es una provisión general de apagar al Espíritu de cualquier forma posible. Un simple mandato. La pregunta es, ¿qué es eso de apagar el Espíritu? ¿A qué se está refiriendo? Ahora bien, la palabra apaguen se usa muy común con referencia al fuego y significa extinguir un fuego y se usa con referencia para suprimir algo. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo se le hace mención como un fuego y esto lo podemos observar en varias partes de las Escrituras. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando la iglesia estaba reunida, dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego. En el Antiguo Testamento lo vemos también, en Génesis 15, 17. En la visión de Abraham dice, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En Éxodo 3 vemos que Dios se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. En Primera de Crónicas 21, 26, cuando David edificó un altar y oró a Dios, dice que Dios le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Cuando Salomón, después de dedicar el templo, terminó de orar, dice que descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Entonces podemos observar que el fuego representa la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Claro que hay otros elementos como el aceite y el agua, pero aquí nos está mencionando como en forma de fuego o llama. Y podemos ver al menos dos cosas acerca de la obra del Espíritu Santo al verlo como un fuego. En primer lugar, nos recuerda que el Espíritu nos da luz espiritual. Uno de los usos particulares del fuego en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, era el dar luz. El Espíritu Santo nos ilumina para entender la revelación especial de Dios, que es su palabra. Él es quien toma las palabras de Jesús y nos las muestra. Es quien brilla dentro de nuestros corazones en tinieblas y quien nos revela la luz de Dios por medio de la palabra de Dios. Pero el fuego no solo da luz, también da calor o calidez. Y el Espíritu Santo, quien hace las verdades de Dios, la misma palabra de Dios, los asuntos relacionados con Cristo, ardan en nuestros corazones. Que nos encienda un amor ardiente por Cristo. Que nos da el ardiente celo por las cosas de Dios y la gloria de Dios. Que nos da el amor cálido de compasión por las almas de los hombres. Entonces tenemos este simbolismo de fuego que da luz e iluminación y que da calor y calidez. Pero aquí en el texto nos advierte de un gran peligro. No apaguen el Espíritu. Y la idea es que el fuego del Espíritu, su obra en nuestro corazón, tanto individualmente como corporalmente en la iglesia, esa obra u operaciones pueden ser interrumpidas, reprimidas u ahogadas. Y podemos ser culpables de estorbar o contener las influencias del Espíritu Santo en nuestras vidas o en la vida de la iglesia. Y esto no tiene que ver con la obra de salvación en absoluto.
Porque la salvación no puede ser estorbada. El Señor salva eficazmente. Esto más bien es en el contexto de creyentes en quienes ya habita el Espíritu Santo. Ellos son quienes pueden apagar el Espíritu. ¿Y cómo podemos ser culpables de esto? Bueno, algunas formas podemos verlo desde el aspecto ético de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu que se encarga de santificarnos, y la manera en la que apagamos esa obra es cuando nos resistimos, cuando Él trata con nosotros acerca de nuestros pecados, o cuando rehusamos poner en obediencia lo que nos alerta sobre un área de nuestra vida que se nos muestra por medio de su palabra, en la cual nosotros estamos caminando mal. Es decir, cuando obra en nuestras conciencias mientras intentamos callar ese llamado. Ahora, tampoco podemos decir que todos nuestros pecados apagan al Espíritu Santo, porque entonces apagaríamos al Espíritu Santo 1000 veces al día. Sí. Y además, consideremos que aún las mejores obras que podamos hacer, lo mejor que podemos ofrecer al Señor, está manchado por nuestro pecado. Son trapos de inmundicia. Entonces no tiene que ver con esto. Este llamado es algo más serio. El Espíritu Santo es muy paciente con los creyentes en quienes trabaja la obra de santificación. Cada vez que fallamos o cuando batallamos con asuntos o actitudes pecaminosas o incluso motivos pecaminosos en nuestros corazones, la obra del Espíritu no está siendo estorbada o reprimida. Porque una de las evidencias de la obra interna del Espíritu Santo es que estamos conscientes de ese conflicto existente y peleamos contra nuestro pecado. Entonces no se refiere a eso. Pero lo que sí apaga el Espíritu es cuando tenemos una controversia con Dios. ¿Y qué es esto? Esto es cuando en su paciencia amorosa hacia nosotros, por medio de su ministerio, nos trae luz sobre un asunto en nuestras vidas y nos trae convicción sobre algún pecado. O cuando te trae convicción sobre un área de desobediencia a la cual no estás dispuesto a seguir. Y cuando Él hace esto, en lugar de responder con amorosa obediencia, en gratitud, en humildad, reconocer nuestra situación, generando confesión, buscando por la gracia de Dios obedecer, tú simplemente rehusas hacer eso. Cuando tienes esa actitud, entonces eres culpable de apagar el Espíritu, pero también de contristar al Espíritu Santo. Porque aunque no todo el pecado apaga el Espíritu, la desobediencia al llamado del Espíritu a corregir ese pecado en tu vida, esa desobediencia en sí es pecado. Por lo tanto, también contristamos al Espíritu. Y eso es lo que genera la controversia con Dios. En Isaías 63, versículos del 9 al 10, revela un poco de luz al respecto. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por el cual se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Podemos ver la controversia con Dios, y cuando esto pasa en la vida del creyente, él está afligiendo al Espíritu Santo en su corazón. En la advertencia general de Pablo es que debemos tener cuidado de jamás hacer eso. No apaguen el Espíritu. Pero luego tenemos otro aquí, versículo 20. No desprecien las profecías. No solo es el aspecto ético de la obra del Espíritu, sino la obra del Espíritu de dar dones, de repartir los dones. Y esto es a lo que el apóstol Pablo quería llegar. La obra del Espíritu Santo en los creyentes es de santificarlos, recordarles las palabras de Jesús, amonestar sus conciencias a la obediencia y de transformarlos a la imagen de Jesucristo. Pero también es el Espíritu quien reparte los dones a su iglesia. Lo vemos en varios lugares. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 4, nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y de ahí Pablo
nos da una lista de dones que el Espíritu da, o dio en algunos casos, para la edificación de su iglesia. Y luego tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego procede a hablar cómo Dios les ha dado dones a los hombres. Y dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y un aspecto particular de estos dones es que todos tenían que ver con la proclamación de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Esta es la obra de repartición de los dones. Y el Espíritu puede ser apagado. Escuchen, mis hermanos. Puede ser apagado cuando estos dones no están siendo usados para el Señor. El Señor te ha dado dones para que tú sirvas en su iglesia y ayudes a edificar el cuerpo de Cristo. O incluso cuando estos dones que Dios ha dado por medio de su Espíritu no están siendo apreciados y valorados, y por lo tanto no se les está respondiendo por algún cristiano, o incluso a veces por la iglesia. Ahora, mayormente, y en el caso de aquí de Efesios, estos dones tienen que ver con el ministerio de la palabra. Los apóstoles eran los enviados personalmente por Jesucristo y mensajeros de Cristo, el fundamento por medio de la predicación de los apóstoles. Los profetas eran quienes declaraban las palabras de Dios mismo y decían, así ha dicho Jehová, directamente de Dios. Los evangelistas son los que declaran el evangelio de Jesucristo, los que comparten el evangelio. Y los pastores y maestros, que por cierto es la misma profesión, son los que predican y enseñan la palabra de Dios en el contexto de la iglesia local. Y ahora, parece ser claro entonces que esta es la particular idea que Pablo tiene en mente cuando dice, no desprecien las profecías. Entonces, primero da la prohibición general de no apagar el espíritu de ningún modo, pero luego procede a dar particularmente cómo podemos apagar el espíritu dentro de la iglesia. Ahora, cabe decir que la profecía era uno de los dones espirituales que el Señor dio a su iglesia en un tiempo. Y el ejercicio de ese don era el comunicar la verdad divina. Y así a grandes rasgos, un profeta era una persona que hablaba las mismas palabras de Dios con las mismas palabras de Dios. Simplemente es aquel por quien Dios transmite una revelación divina directa a su pueblo. En el Antiguo Testamento y en los primeros años de la iglesia, antes de completar el Nuevo Testamento y toda la revelación de Dios estuviera completa, para que la tuviéramos hoy como la conocemos como nuestras Biblias, había profetas en la iglesia. Gente que hablaba de Dios, su revelación directa de Dios en las mismas palabras de Dios. Y según Efesios 2:20, los profetas, junto con los apóstoles, eran el fundamento de la revelación de Dios por el cual eran edificados, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y ese fundamento ya fue puesto. No se necesitan más fundamentos. Le pueden preguntar al arquitecto, ¿cuántos fundamentos tiene una casa? De hecho, eso encaja con el don de lenguas, porque una de las características del don de lenguas era para profetizar en otra lengua no conocida. Y eso es lo que tenemos en 1 Corintios 12. Y ese fundamento de revelación de la iglesia fue puesto en esa revelación dada a los hombres por medio de los profetas y apóstoles. Y esa revelación ya está completa. No hay más que se le pueda agregar. Está sellada. Y por lo tanto, el don específico de la profecía como tal no continúa en la iglesia el día de hoy. Sin embargo, aún hay un aspecto profético de los dones que Dios da a su iglesia. Como sabrán, Cristo es nuestro gran profeta. Él cumple el rol del profeta principal, quien nos reveló al Padre. Él es el profeta final de la iglesia y continúa ejerciendo su oficio de profeta en la iglesia. Y lo hace por medio de su palabra,
que se da por medio de aquellos a quienes han sido dados dones para compartirla y proclamarla y ministrar por medio de la palabra. No se trata de recibir nuevas revelaciones, como los profetas las recibían, pero tenemos el ministerio iluminador del Espíritu que habilita a los hombres el entender y proclamar la revelación que ya ha sido dada y que está completa. Entonces, Dios capacita por medio de dones a personas para predicar esa revelación. John MacArthur en su comentario dice: estas profecías son mensajes que se proclaman con la autoridad de Dios a través de un vocero suyo bien reconocido, y no deben tratarse con ligereza porque tienen origen divino. Siempre que se predique o se lea la palabra de Dios, debe de ser recibida con gran seriedad. Y en ese sentido es que podemos entender este texto. No desprecien las predicaciones de la palabra. No desprecien los sermones de sus pastores. No desprecien la palabra de Dios expuesta o leída en la congregación. Entonces, en cuanto a profecía para hoy en día, no estamos hablando de una nueva revelación, sino de la proclamación fiel del mensaje de Dios por medio de la predicación de su palabra. Y la advertencia aquí es que no debemos ser hallados culpables de apagar al Espíritu en esta manera específica de despreciar el ministerio de la predicación expositiva de la palabra. Ahora, la palabra aquí para despreciar significa tener algo o alguien sin ningún valor, de tener en menos o de tenerla por mentira. Y Pablo nos dice que nunca debemos tener un espíritu de desprecio por el ministerio de la palabra, ya sea de alguna forma en nuestras iglesias o en nuestros propios corazones. Esto implica también, por ejemplo, el cambiar la centralidad de la palabra en la adoración de la iglesia por alguna otra cosa. Como por ejemplo, entretenimiento. Vamos a quitar 2 himnos, vamos a poner mejor una pequeña película, un show de títeres, conciertos musicales, y luego hacer que los mensajes sean más y más cortos y mejor rellenar, a lo mejor con más cantos que ni letra bíblica tienen. Y cada vez más en las iglesias, tristemente, se empuja el ministerio de la palabra por entretener a cabritos en lugar de alimentar a las ovejas. Y eso pone la predicación de la palabra con un menor estima del que merece. Esto es despreciarla. Evis Caballosa comenta: hoy en día se escuchan muchos sermones y discursos cristianos. Lo que no se escucha con suficiente frecuencia es la exposición seria de la palabra de Dios. La exposición seria de la Biblia es la presentación de un sermón basado en una exégesis clara del texto bíblico que conduce a la declaración de lo que el autor original quiso decir con lo que escribió. Esa es la predicación expositiva. ¿En cuántas iglesias no sale el que llaman pastor y en lugar de proclamar la palabra de Dios cuenta sus historias personales y a lo mejor alguna leve opinión de lo que el texto quiso decir? Y las personas quieren también algo más novedoso, algo más excitante, algo más estimulante. Pero nosotros debemos negar estas tendencias pecaminosas del corazón al despreciar la palabra. Como iglesia debemos de resistirlas y no despreciar las profecías. Y a lo mejor pudieras decir, en el buen sentido, que necesitamos más predicadores. Pero el problema real es que tenemos demasiados predicadores. Verán, sí necesitamos más predicadores, pero necesitamos que sean predicadores expositivos bíblicos. Ya no necesitamos predicadores de la prosperidad, predicadores mediocres que deben pasar más tiempo estudiando las escrituras que predicando. Es mejor tener un buen predicador, un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad, que tener 100 que no tienen idea de lo que están diciendo. Y el punto malo de esto es que predican tanta basura que las personas se vuelven de eso y comienzan a despreciar la palabra de Dios.
Y Pablo dice a los creyentes, no desprecien las profecías. Ahora con esto hemos contemplado los mandatos negativos, lo que no se debe de hacer. Y ahora son seguidos por 3 mandatos positivos. No apaguen al espíritu, de forma general. No desprecien las profecías, es una forma particular. Mejor aprecien todas las profecías. Es decir, no solo porque hay algunos malos frutos debemos cortar todo el árbol. Versículo 21. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Antes bien. Esto quiere decir, con respecto a lo anterior, en lugar de despreciar las profecías, acéptenlas y examínenlas. Quédense con lo bueno y absténganse de lo malo. No deben de desperdiciar todo lo que se dice solo porque algunos tuercen la palabra. Habrá cosas buenas que malas personas pueden llegar a decir. Pero tampoco debes creerlo solo porque sí, o porque a lo mejor tu predicador favorito lo dijo. Tu deber es examinar. ¿Qué? ¿Qué vamos a examinar? Dice, todo. Todo. ¿Cómo debemos examinarlo? Dice, cuidadosamente. Y la otra pregunta, ¿a la luz de qué estamos evaluando este examen? De la palabra. De la palabra de Dios. Vamos a examinar absolutamente todo con mucho cuidado a la luz de las Escrituras. Como dice Juan Carlos Ryle, todos los ministros, toda enseñanza, toda predicación, toda doctrina, todo sermón, todo escrito, y con eso pensaba en la Constitución, toda opinión, toda práctica, probad todo por la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús lo dijo así. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, versículo 15 al 16. Y estos frutos incluyen tanto su carácter como el contenido de su enseñanza. Y con esto, hermanos, las palabras del hermano Fernando Rocha resuenan en mi cabeza. Cela el púlpito. Cela el púlpito. Y eso porque hay principios bíblicos involucrados en eso. Lo aprendimos de mala manera como iglesia. Pero el púlpito es un lugar o de mucho bien o de mucho mal. Debemos no nada más los pastores, pero la iglesia también tiene la responsabilidad de celar quién se para en nuestro púlpito. No deberíamos de permitir a quien sea pararse en el púlpito. Ahora, viendo mi responsabilidad como pastor, yo no voy a permitir que nadie se pare aquí, o que cualquiera se pare aquí. Y más por la importancia que la predicación tiene en aquí. Hay mucho bien, pero también hay mucho mal que se puede hacer. Y créanme que les digo esto, que los que permito aquí en el púlpito es porque les tengo mucha confianza. Pero esto es importante, examinarlo todo. No porque alguien se está parando aquí y va a decir, es la verdad. No, hay que examinarlo. Y esa fue la actitud que fue alabada en los de Berea. En Hechos 17 dice, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Verán, ellos no tomaron la palabra de Pablo la primera solo porque sí. Ellos examinaban todo para ver si cuadraba con la palabra de Dios. Juan lo menciona, lo vimos en 1 de Juan 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben. Examinen los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Examinar, ejercitar juicio privado, emplear discernimiento acerca de todas las cosas, de poner a prueba todas las circunstancias y hacer un tipo checklist de que sí está en la escritura y que no está en la escritura, que sí es bíblico y que no es bíblico. Debemos poner todo en una balanza, de comparar todo a la luz de la Biblia.
Debemos examinarlo todo. Pero no es lo único que debemos hacer. Habiendo examinado todo a la luz de las Escrituras y sabiendo lo que debemos hacer, es necesario poner en acción lo que escuchamos. Hay personas que les gusta estudiar las Escrituras, de leerlas, de memorizarlas, de debatir, de aprender nuevas doctrinas, de hacer la apologética, y lo hacen simplemente por el placer de hacerlas y ya, y no avanzan. Pero escuchen, no se nos permite parar en el mero descubrimiento acerca de qué es la verdad. No nos pide que solamente examinemos e identifiquemos las verdades, sino que demanda la respuesta a esta verdad y que la pongamos por obra. No solo oírlas y listo, sino que una vez que examinaste, las Escrituras revelaron que era bueno, debes de perseguirlo y ponerlo por obra. Versículo 21 dice, retengan lo bueno. Podemos parafrasearlo así: cuando hayas encontrado la verdad, cuando estés satisfecho que es la verdad de Cristo, tal como las Escrituras lo revelan, entonces pon un pie fuerte encima. Tómalo, manténlo en tu corazón y nunca lo dejes. En palabras de Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Debes retener la verdad, no importa el precio. De hacer lo que es mejor, de andar en las buenas obras por medio de esa verdad, de aferrarse a ella, de colgarte sobre esa verdad. Ahora, por el lado opuesto, al llegar a este último mandato, debes abstenerte de cualquier forma de mal. Versículo 22. Absténganse de toda forma de mal. Ahora, esto debe de ser visto en la respuesta que se obtiene por examinar todo a la luz de las Escrituras, en respuesta a la predicación de la palabra. Entonces, escuchas la palabra de Dios, retienes lo que es digno de ser llamado bueno y debes abstenerte de toda forma de mal. Debemos examinar y todo aquello que es error, todo lo que resulte malvado o falso, debemos mantenernos alejados. Prueba, examina, analiza, pesa, mide, y todo lo que veas que resulta se mantiene por el fuego de las Escrituras, entonces recíbelo, manténlo, créelo y obedécelo. Pero si no puedes soportar el fuego de la palabra de Dios, si no pasa la prueba, entonces recházalo, repúdialo, mándalo lejos. John MacArthur comenta: uno nunca debe de degradar la proclamación de la palabra de Dios, sino examinar con detenimiento la palabra predicada. Tras un examen cuidadoso, todo lo bueno debe de recibirse de todo corazón y lo malo, que no sea bíblico, debe de ser descartado y evitado. Ahora que entendemos el texto, lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, quiero traer unas aplicaciones sobre esto. Ahora, este pasaje levanta una pregunta muy seria y profunda. ¿Por qué crees las cosas que dices que crees? ¿Por qué las crees? Aquí vemos el deber del juicio privado. Es el deber solemne de todo cristiano de examinar todo lo que oye a la luz de las Escrituras. Y por eso no vale de nada el tener una fe de segunda mano. ¿Qué es eso? Se refiere a una fe que está arraigada en el hombre, o que se basa a lo mejor en lo que tu denominación cree, o en lo que tu iglesia cree, o en lo que tu pastor cree, o en tu predicador favorito cree, pero no en el discernimiento que tú estás llamado a tener. Y más bien tu fe debe de estar arraigada en las Escrituras. Tu fe debe de estar firme en la verdad de la palabra, vista y entendida y abrazada por ti mismo. Porque si tú dices, bueno, yo creo lo que la iglesia cree, pero no examinas lo que la iglesia cree, ¿cómo te vas a proteger a ti y a los tuyos del error? Puedes decir, bueno, yo creo lo que Juan Manuel Vaz cree, pero si no examinas a la luz de las Escrituras, no te vas a dar cuenta de sus errores. O a lo mejor Sugel Michelin, o John MacArthur, o Jorge McFarland, quien sea. La iglesia no es infalible. Incluso los ministros oficiales en la iglesia no somos infalibles. Todos nos equivocamos.
Todos podemos tener algún ligero error. Nadie es perfecto y nadie tiene la doctrina perfecta. No importa qué tan piadoso puede llegar a ser un hombre o qué tanta apariencia de conocimiento tenga, no debes creer solo porque esa persona lo dice. Solo debes creerle si esa persona puede demostrarte con las escrituras que esas cosas son verdad. Porque entonces tu problema no es con el predicador, tu problema es con Cristo. No te debes conformar con que te digan, es que yo creo esto, es que es así. Debes demandar que te den dónde sacaron tal conclusión, porque tu obediencia a Cristo depende de eso. Y tú debes esperar de tus pastores y maestros que abran su Biblia y que la expongan y que la expliquen y que demostrándote que lo que te dicen es verdad, demostrándote lo que realmente enseñan las Escrituras. No se trata de que se levanten del púlpito, te den sus opiniones personales, que cuenten historias bonitas y anécdotas interesantes, sino que abran las Escrituras, que abran la Biblia y te muestren con las Escrituras lo que están diciendo. Entonces ellos te muestran esto y al mismo tiempo que te presentan estas verdades, tú debes examinarlo todo por la palabra de Dios. No es suficiente que papá y mamá lo crean. Tú debes de ver la verdad por ti mismo y debes creerla. Que tú mismo la puedas ver, la puedas entender y la creas por ti mismo. Llegarán momentos en tu vida en que Satanás querrá hacerte perder fundamento de la verdad para derribarte. Vendrán tiempos de mucha presión e incluso habrá ocasiones que te cueste caro apegarte a ello y a veces incluso con dolor. Llegará el tiempo en que decir, el pastor dijo, o mi mamá y mi papá dijeron, y no, esta verdad debe de ser personalmente tuya. Debes orar para que esta verdad te quebrante el corazón, que haya una convicción profunda de la doctrina, la verdad expuesta. Spurgeon dijo, lo que un hombre aprende de rodillas con su Biblia abierta, jamás se le olvidará. Otro punto. Este pasaje nos indica que todo creyente debe de ser un estudiante diligente de las Escrituras. Si quieres poder examinarlo todo, retener lo bueno y de abstenerte de toda forma de mal, no tienes de otra. Tienes que leer tu Biblia todos los días y guardar el aprendizaje en tu corazón. También es bueno leer otros libros de apoyo. Buenos libros de personas que son reconocidos por apegarse a la verdad. Escucha con atención la predicación, a lo mejor de algún otro hermano, que está predicando la palabra de Dios. Y recuerda, no debes creer todo lo que algún hombre dice. Pero al mismo tiempo, no debes despreciar esos dones que Dios les ha dado a muchos buenos hombres que predican la palabra fielmente. Dios puede usar hombres para ayudarte a ver, para ayudarte a ti estar convencido de que lo que crees es verdad. Y por esto es tan importante estar bajo la cobertura de un ministerio bíblico, bajo la cobertura de pastores bíblicos, en una iglesia bíblica donde se predique la sana doctrina, de alguien que toma la palabra de Dios en serio. Porque si quieres examinar lo que te dicen, pero los lentes que te dan para examinarlo, los lentes que tienes para ver y analizar están todos sucios y te acostumbras a eso, no vas a poder ver las manchas de la predicación, sino que vas a creer que son normales. Tercer punto. El texto nos recuerda que la verdad es muy importante. Y que esa verdad es algo que debemos estar celosamente comprometidos. Un error es algo que debemos estar celosamente opuestos. Debemos mantener la verdad de Dios y un error demanda una seria respuesta positiva. Demanda un arreglo inmediato. Un error puede costar mucho. Una ilustración que recientemente aprendí en el desarrollo de software
El cohete especial Ariane 5 tenía un error en un código que ni tenía por qué estar allí y le costó a la empresa $400 millones. Una línea de código. Otro caso fue el Therac 25, un software que daba la dosis para radiaciones y un pequeño error en el sistema provocó sobredosis de radiaciones, resultando en varias pérdidas humanas. No todos los errores cuestan lo mismo, pero sí todos cuestan algo. Mantente alejado de esos errores. No hay terreno neutro. La verdad no es algo negociable, ni puede comprometerse. Oh, yo sé que mi iglesia tiene errores, pero siempre ha sido mi iglesia. No importa si no predican la verdad. Es que ahí van mis papás y mis amigos. Ahí me siento cómodo. Ahí me siento a gusto, aunque no prediquen a Cristo. Pero debes examinarlo todo. Y debes retener lo bueno. Mantener la verdad, aferrarte a ella y no venderla sin importar el costo. Y si ves alguna forma de mal, tú simplemente no debes seguir manteniéndolo. Debes alejarte de todo eso que está mal. Como dice Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. El momento que dejes escuchar lo bueno y hacerlo, te desviarás en pos del error. Que el Señor nos haga cristianos celosos por la verdad y que celosamente huyamos del error y de la falsa enseñanza por medio de examinarlo todo a la luz de las Escrituras, de ejercer esta responsabilidad, derecho y necesidad del juicio privado. Juan Carlos Ryle comenta: si queremos aferrarnos a la verdad, debemos estar listos para unirnos con todos los que retienen la verdad y amar al Señor Jesucristo con sinceridad. Como dice Judas, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Todo creyente tiene la responsabilidad de preocuparse por la verdad. Y más, porque la verdad es una persona. La verdad es Cristo. No se trata solo de debatir y tener razón y ver unas ideas. Se trata de Cristo, de la gloria de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:16. Debemos defender el honor de la verdad. Cristo le dijo a Pilato en Juan 18:37: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y todo creyente está llamado a dar testimonio de la verdad, de dar testimonio de quién es Jesucristo. Pero esto solo lo pueden hacer si están constantemente como los deberían, estudiando las Escrituras para ver si estas cosas son verdad, ejercitando discernimiento por medio de examinarlo todo cuidadosamente. ¿Ven? Vamos a ver. Padre Dios bendito, gracias te damos por esta exhortación, tu palabra. Debemos celar tu verdad y buscar tu gloria en cada aspecto de nuestra vida. Queremos honrarte, Señor, y queremos poner esto en práctica. Instruye tu iglesia, purifícala, guíanos en tu verdad y ayúdanos a andar en ella, escudriñando las Escrituras, llevando una relación contigo, exponiéndonos a tu palabra y analizar y examinar todo conforme a tu palabra, a tu voluntad revelada. Gracias por hablarnos en esta mañana, sé con nosotros y te damos toda gloria y honra. Amén.